Bueno, muy buenas tardes a todos nuestros asistentes, ponentes y quienes nos acompañan en el día de hoy en una nueva jornada de nuestra estrategia Cátedra de Formación Comunitaria que hace parte del sistema del Servicio Social UNADISTA, que es el componente que operacionaliza el Observatorio Intersistémico Regional. Hoy los saludamos desde la zona Amazonía Orinoquía, Ricardo Mejía, líder dinamizador del sistema del Servicio Social UNADISTA para la zona, y tengo el gusto de presentar a dos ponentes que nos acompañan el día de hoy desde la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, más exactamente desde el CEAT de Yopal, y ellas son Adriana del Pilar Noguera Torres, quien es ingeniera electrónica de base, es especialista en automatización industrial y actualmente es maestrante de la gestión de tecnologías de la información de nuestra universidad. También es líder del semillero RKI, que ya nos contará cuál es su accionar en la zona. Y también tenemos a la ingeniera Lidia Andrea Chaparro Niño, quien es ingeniera de producción de formación y es especialista en gestión de proyectos. Hoy nos van a hablar de un tema muy interesante para toda la comunidad y es el uso razonable y responsable de la energía eléctrica. Así que bienvenidas, ingenieras. El espacio es de ustedes y pueden comenzar cuando gusten. Hola, ingeniero Ricardo, buenas tardes. Buenas tardes para todos. ¿Me confirmas, por favor, si me están escuchando? Acá se te escucha perfecto. Muchas gracias, ingeniero Ricardo. Bueno, como su merced lo estaba comentando, mucho gusto. Mi nombre es Adriana Noguera. Actualmente los acompaño como docente de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, SBTI, de la zona Amazonía Orinoquía, específicamente desde el CEAT de Yopal. Y vamos a hablar hoy una pequeña introducción y una charla más de concientización sobre el uso razonable y responsable de la energía eléctrica junto con mi compañera Lidia Andrea. Actualmente también estoy a cargo del liderazgo de un semillero de investigación desde el CEAT de Yopal, que se denomina RKI por sus siglas en inglés, y es investigación en robótica, control e inteligencia artificial, semillero que está adscrito al grupo de investigación GIESTEC, también de la universidad. Entonces, vamos a dar comienzo a esta charla que espero sea muy amena y que sea interactiva tanto entre los participantes como entre nosotros. Ingeniera Lidia Andrea. Muy buenas tardes para todos. Por favor, me confirman si me están escuchando. Sí, ingeniera, te estamos escuchando. Bueno, me presento. Mi nombre es Lidia Andrea Chaparro Niño. Hago parte del CEAT Yopal, perteneciente al Centro de Investigación, por medio del cual acepté la invitación para que hoy los acompañara en esta charla de la cual vamos a extraer de nuestra vida cotidiana algunas acciones y empezar a plasmarlas y verlas frente a ese accionar de nuestra cotidianidad, de cómo vamos a aportarle al uso razonable y responsable de la energía. Y entonces, empezaré por decirles que mi intervención, más que tecnicismo, va a ser un cuento del que espero extraigamos un granito que el mañana podamos terminar aportando al medio ambiente desde pequeñas acciones que identifiquemos. Ingeniera Andrea, estamos presentando se le escucha interferencias en el audio. Se le escucha entrecortado. Todavía se escucha entrecortado, ingeniera.
Bueno, mientras que tú nos solucionas ahí el inconveniente que estás teniendo con el audio, bueno, lo que ya estaba comentando es que la idea de la actividad está enfocada en que nosotros nos concienticemos y se escucha muy cortado. ¿Qué hacemos? Coger nuestro celular, revisar nuestros mensajes y hemos ya perdido digamos, nuestra primera acción, que era tener otro aparato preventivo, ¿cierto? Que nos da información y de la cual nosotros ya ni siquiera estamos pendientes. Descansamos y decidimos levantarnos porque ya nos llegó la hora de empezar nuestra jornada. Ingeniera Andrea. Esa jornada dependerá entonces de qué tan buen confort hemos tenido en este despertar en esta noche. Y para climas como los nuestros en las zonas de Casanare, del Meta, de las llanuras, pues requerimos entonces de que tengamos un sistema de ventilación. Para algunos, un ventilador, otros, un aire Que se te acondicionado, escucha entrecortado. y de los cuales no hemos sido conscientes que los podemos bueno, mientras que ella soluciona acá un inconveniente con el audio, ¿me confirman si me están escuchando a mí, porfa? Sí, ya ahora sí, ingeniera. por favor, ¿me están escuchando? No, Inge, se te escucha muy cortado. Entonces, porfa, mientras que tú solucionas ahí, si quieres, yo voy avanzando. Y ya, pues tú ahorita nos confirmas, ¿sí? Ok, bueno. Ingeniera, no te estamos escuchando bien. Bueno, lo que estábamos hablando era, como nos dice la imagen acá en la diapositiva, ¿qué tiene que ver la energía eléctrica con nuestro despertar? Entonces, aparentemente, nosotros caeríamos en cuenta que no lo estamos utilizando. Entonces, pero por ejemplo, cuando nosotros nos despertamos, muchas veces, ¿qué es lo primero que solemos hacer? Entonces, actualmente nuestra prioridad radica en visualizar el celular, ¿cierto? Entonces, en ver, así sea para ver la hora o si estamos utilizando como el despertador, la alarma del celular. Pero nosotros sabemos que para poder tener el celular en ese momento disponible, pues tuvimos que haberlo cargado, tuvo que tener la batería con suficiente carga. Por lo tanto, debimos haber hecho uso de la energía eléctrica. Otro ejemplo, muchas veces tenemos, ya estamos programados. Tenemos problemas a nivel general. Inge, es contigo. Muchas veces también tenemos la costumbre que nos levantamos, encendemos el televisor para escuchar noticias y continuamos con nuestra rutina, ya sea para hacer ejercicio, para alistarnos, para alistar los desayunos o lo que nosotros normalmente tengamos que hacer. Y hemos encendido el televisor o hemos encendido el radio o hemos encendido un equipo de sonido, ¿sí? Entonces ya estamos empezando a hacer uso de dispositivos eléctricos o electrónicos que obviamente van a generar un consumo de la energía eléctrica. Algo que nos sucede pues en esta zona, en la zona de la Amazonía, Orinoquía, y pues también sucede en la zona Caribe, y es el tema de la temperatura, ¿cierto? Entonces pues también si estamos con una temperatura muy alta, entonces estamos haciendo uso de un ventilador, estamos haciendo uso de un aire acondicionado, que pues eso también son elementos que nos están generando el consumo de la energía eléctrica. Entonces, en sí, ¿qué tiene que ver la energía eléctrica con nuestro despertar? Entonces, incluso acá nos comentan en el chat que encender la luz. Entonces, muchas veces si en nuestro lugar de vivienda no tenemos suficiente luminosidad natural, pues entonces también tenemos que acceder a las luminarias o bombillos en la residencia. Entonces, también ya estamos haciendo el uso de la red eléctrica.
Si nos vamos un poco más allá, si vamos a nuestra vivienda, en la cocina, también estamos haciendo uso de los electrodomésticos todo el tiempo, porque ¿qué sucede, por ejemplo, con la nevera? Si nosotros no tenemos la nevera conectada, ¿qué va a pasar con nuestros alimentos, cierto? Entonces, ahí ya estamos garantizando que con cualquiera de nuestras actividades, en este caso, una actividad muy sencilla como lo es despertar, nosotros ya estamos haciendo el uso de la red eléctrica. Entonces, en conclusión, en la mayoría o en todas las actividades que nosotros a diario estamos desarrollando, pues estamos haciendo el uso de la energía eléctrica. Pero ahora la pregunta es, ¿qué tiene que ver la energía eléctrica con cepillarnos los dientes para empezar nuestros días? Por ejemplo, lo que nos indican acá, los pacientes que tienen temperaturas muy bajas se usan mantas eléctricas para regular la temperatura del paciente. Entonces, ahí ya estamos garantizando el uso. Y, por ejemplo, este caso que tú nos planteas, Blanca, excelente, porque en los hospitales aún vamos a tener que usar mayor cantidad de energía eléctrica, porque los elementos o los equipos, pues obviamente van a tener que estar conectados casi que la totalidad del tiempo mientras están usando. Entonces, el consumo de energía pues va a ser aún más alto. Ahora la pregunta, ¿qué tiene que ver la energía eléctrica con cepillarnos los dientes para empezar nuestro día? Cepillarnos los dientes por lo general es una de las actividades que todos cumplimos recién nos despertamos. Pero ¿qué tiene que ver el cepillo de dientes, la crema dental y tener que ir a utilizar el grifo, abrir la llave para cepillarnos los dientes? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros estamos utilizando energía eléctrica aún cuando estamos cepillándonos los dientes? Si en teoría estaríamos diciendo, no, pero ahí no estamos usando ningún electrodoméstico. Pues bueno, el caso es que para poder usar un cepillo de dientes, alguien lo tuvo que haber producido, ¿cierto? En la producción tuvieron que haber utilizado la energía eléctrica para encender una máquina que se encarga de procesar el plástico y los elementos que construyen el cepillo de dientes. Lo mismo nos sucede con la crema dental. Para elaborarla, debió pasar por ciertos procesos que requerían de la red eléctrica para su funcionamiento. Y ahora, ¿qué va a pasar con el grifo cuando nosotros abrimos la llave para el consumo, para el uso del agua? Entonces, ahí también nosotros tenemos el uso de la energía eléctrica. Ingeniera Andrea, ¿nos confirma si ya tienes audio? No te estamos escuchando. No, Inge, no te estamos escuchando todavía. Hola, ¿ahora sí ya me escuchan? Ahora sí. Bueno, entonces si quieres. Cuando el internet nos falla, sale de nuestras manos. Pero sigue la interferencia. Estaba escuchando, ya la ingeniera les estaba relatando qué tanto dependemos en nuestro despertar. Y ahora, en la siguiente acción, que es el cepillarnos los dientes. Y aquí lo que queremos encontrar o lo que queremos mostrar es precisamente que no solamente dependemos de estos aparatos de los que ya hablamos, sino que al ir a cepillarnos los dientes tenemos que encontrarnos con muchos elementos, como la crema, el cepillo, el grifo, la tubería, el agua, y todos ellos, que de alguna manera nos generan, digamos, un servicio para poder generarlos el cepillado, pero que estos elementos en su producción, ¿cierto? En su génesis, necesitaron de energía eléctrica para ser fabricados. Necesitaron de unos insumos que en su mayoría, en este caso, son provenientes del petróleo. Sí, ingeniera. Y pues como lo comenta... No, te está molestando otra vez, ingeniera. Se te está cortando otra vez. Bueno, y concluyendo también lo que nos comenta Blanca, que en las edificaciones donde se tienen varios pisos, más de 3 muy seguramente, se requiere de la energía eléctrica para accionar las motobombas o los equipos que se encargan de bombear el agua a presión para alcanzar ciertas alturas. Entonces, lo que tú comentabas, el plástico para las tuberías, incluso la fabricación en las empresas o en las líneas de los acueductos, ellos también van a necesitar presión. Entonces, ahí también estamos garantizando
un consumo de la energía eléctrica. Entonces, en conclusión, en todas nuestras actividades sí estamos haciendo el uso, ya sea directo o indirecto, de la energía eléctrica. Entonces, ahora vamos a visualizar acá unos datos estadísticos que tenemos respecto a la población mundial. Entonces, si yo como persona, siendo una en 7.000 millones de habitantes que hay en el mundo, y ya me estoy dando cuenta que yo estoy generando un consumo tal vez no muy controlado de la energía eléctrica que me está suministrando una empresa a mi vivienda o a la oficina en donde yo trabajo, en donde yo permanezco la mayor parte del tiempo. Entonces ahora tratemos de llevar la conciencia de cuánto será el consumo de la energía eléctrica para 7.000 millones de habitantes y un poquito más. Entonces estos datos son tomados de hoy, de esta mañana. Entonces, la idea cuál es que nosotros empecemos a entender que si yo consumo, digamos en el día, un dato aleatorio, 100 kilovatios hora, ¿cuánto estamos consumiendo como habitantes de este planeta? Entonces, es para que empecemos a generarnos la conciencia que en todas nuestras actividades, cada uno de nosotros estamos aportando a este consumo. Y pues la pregunta que viene para todos es, cada uno en nuestras casas, cada uno como miembro de un hogar, como miembro de una familia, de una empresa y de este planeta, ¿qué autoridad moral tenemos para hablar del uso responsable de la energía eléctrica? Es decir, ¿qué acciones estamos generando nosotros que nos permitan garantizar o decir, hablar de una manera autoritaria sobre este tema? Obviamente, pues el caso de la ingeniera Lidia Andrea y el mío, pues tampoco es el principal, ¿no? No es que nosotras sí tengamos la autoridad, porque yo creo que todos en su momento hemos sido usuarios descontrolados de la red eléctrica. ¿Cómo sabemos que hemos sido usuarios descontrolados de la red eléctrica? Porque nosotros generalmente manejamos malos hábitos. ¿Y cuáles son esos malos hábitos? Que muchas veces en nuestras viviendas o en nuestras oficinas tenemos tecnología obsoleta. ¿Cuál es la tecnología obsoleta? Por ejemplo, tenemos instalaciones eléctricas en malas condiciones, que de pronto no hemos cambiado alguno de los tomacorriente que tenemos en la vivienda o en la oficina por evitar un gasto, pero que posiblemente ya esto tiene malos contactos y eso nos está generando un mayor consumo. Vale, ingeniera, tranquila, si quieres nos apoyas en el chat cualquier duda que vaya surgiendo. Por ejemplo, también tenemos en las viviendas antiguas los interruptores para los bombillos, que de pronto se veían muy lindos cuando ellos tienen un bombillo, un LED de iluminación, un indicador de que hay energía, ¿sí? Entonces, ese bombillo, ese indicador, pues también va a generar un consumo porque él va a estar encendido la mayor parte del tiempo. Entonces, sin darnos cuenta, ahí estamos utilizando tecnología obsoleta. Por eso es que ya la mayoría hoy en día vienen planos que no tienen indicadores visuales. ¿Qué otra tecnología obsoleta? Pues ya ahorita nos hablan mucho de utilizar las luminarias tipo LED o ahorradoras. Entonces también si estamos acostumbrados a utilizar los bombillos de luz amarilla. Entonces eso también ya está demostrado que nos generan un mayor consumo eléctrico. Cuando tenemos la combinación de estos factores, entonces como ya lo hemos dicho, imagínense nosotros utilizando los televisores antiguos, que pues obviamente ellos por sus características generaban un mayor consumo y adicional lo estamos conectando a un toma corriente donde tenemos una multitoma, que eso es una costumbre que tenemos nosotros ya por cultura, que en un toma corriente conectamos una multitoma de 6 puntos de conexión y usamos los 6. Y en los 6 conectamos televisores, computadores, equipos, incluso el ventilador, y todos al tiempo. Entonces, todo eso también es una sobrecarga para esa línea, para ese conector. Que no generamos hábitos de consumo enfocados al ahorro de la energía. ¿Cuántos de nosotros tenemos la costumbre que nos levantamos, encendemos el televisor para escuchar las noticias o el radio y nos vamos a bañarnos y dejamos eso encendido? ¿Quién está viendo? Posiblemente nadie. Pero por la costumbre
que ya tenemos de tener o escuchar algo ahí. O lo otro, que dejamos el bombillo encendido y vamos a la cafetería o a la cocina a servirnos tinta y quedó todo encendido. Entonces, todo esto son hábitos que no están enfocados al ahorro o al uso razonable de la energía eléctrica. Y el desconocimiento de las afectaciones al medio ambiente, porque muchas veces nosotros desconocemos qué tanto le está afectando ese uso irresponsable de la energía al medio ambiente. ¿Por qué? Porque no sabemos de dónde proviene el consumo, la generación de la energía que nosotros usamos. Entonces, no sé que viene de un río, no sé que viene de la quema de gas, no sé que viene de la quema de carbón, ¿sí? No tengo la conciencia plena de la energía que yo utilizo en mi vivienda o en mi oficina, que la está produciendo. Entonces, esos son partes de los malos hábitos que nosotros tenemos. Ok, lo que nos comenta Nailen, que tiene una tía que tiene la costumbre de dejar el ventilador encendido para que la habitación se refresque. Y yo creo que muchos tenemos esa mala costumbre, no solo es la tía de Nailen, sino podemos ser nosotros los tíos que hacemos eso también. Entonces, todos esos son malos hábitos que estamos desperdiciando la red eléctrica, ¿listo? Entonces, vamos a ir un poco a lo que es o lo que encontramos en el entorno internacional relacionado con la energía eléctrica. Entonces, yo creo que la mayoría acá hemos escuchado hablar de las fuentes de producción de la energía eléctrica, ya sea solo Colombia o a nivel mundial. Pues tenemos que están liderando la producción por medio del petróleo. En este caso, como podemos visualizar, tienen un 33.6% de la producción de la energía, ya sea eléctrica o energía en total, y ahorita vamos a ver a qué hace énfasis esa parte del petróleo. Encontramos el carbón con un 27.6%. Encontramos el uso del gas natural, que ya pues ha venido creciendo y está en un 23.9%. Esos son como los tres principales medios de la generación o producción de la energía eléctrica. Y encontramos también lo que es la energía nuclear, lo que es la energía hidráulica y lo que es la energía renovable. ¿Cuál es la tendencia? Pues la tendencia es a que nosotros empecemos a utilizar energía eléctrica producida por materia prima renovable, es decir, que no lleguemos a un punto en donde ya se acabó y qué vamos a hacer. Entonces, ¿qué es lo que en esta imagen, por ejemplo, si miramos la valoración del consumo de energía 2018 versus 2017, nos damos cuenta que, por ejemplo, la que mayor variación nos presentó es la energía renovable, que subió un 14.5% respecto al 2017. Y esa es la tendencia, que la energía renovable sea la que vaya en alza, aunque vemos que todas han crecido, pero por ejemplo, miremos el carbón. El carbón es la base de la materia prima para la producción de energía térmica y creció en un 1.4%, o sea, ya tiende a disminuir su consumo y garantizar que el consumo se vaya por medio de otro tipo de energía eléctrica. Acá visualizamos cuál es la tendencia a 2040. Entonces, si nos damos cuenta, la tendencia a 2040 en crecimiento, como lo visualizamos en la gráfica de la derecha, en color naranja encontramos la energía renovable, que en el 2000 hasta ahora estaba empezando a crecer. Si miramos la proyección a 2040, la idea es llegar hasta un 30% de su uso o consumo. Mientras que las otras, por ejemplo, el gas, la idea es que tienda a sostenerse, pues dado que hay bastantes reservas de gas. Pero lo que tenemos, por ejemplo, con el carbón, que es la gráfica que encontramos en color gris o negro, es a caer, ¿sí? Pero ya vamos a hacer ahorita una aclaración con la siguiente gráfica. Pero si vamos a la gráfica a la izquierda, encontramos la comparación en cuanto a las energías renovables. Entonces, si nos damos cuenta, a fecha de hoy, 2020, estaríamos hablando que lo que más se usa está tanto en eólica, en color azul, como en geotérmica o biomasa, en color verde. La energía solar es la que se representa en color amarillo. ¿Cuál es la proyección a 2040? Que ellas sean las que alcancen el 30% de la producción de la energía eléctrica a nivel mundial, pero que se garantice mayor producción tanto en la solar como en la eólica, que pues esa es la tendencia, seguramente lo hemos escuchado todos en noticias o en redes. Entonces, acá era la demanda de la energía eléctrica, lo que les estaba comentando. Estamos en la transición
La idea es a 2040 garantizar que se use más lo que es la energía, lo que llaman las energías renovables o la producción por fuentes limpias. Entonces, en este momento, aunque hay bastante producción de energía hidráulica, pues la idea es ¿cómo sería? No llegar a usar este recurso, dado que las fuentes hídricas ya empiezan a tener mayor valor y se están buscando la forma de proteger, ¿cierto? La idea es que crezcamos con las energías renovables que están acá en color naranja. Si vemos la gráfica del 2017, el porcentaje es mínimo, ya para el 2040 la proyección es llegar al 30%. Y el tema del carbón, lo que les estaba comentando, ahorita tenemos harto uso del carbón, pero ¿qué va a pasar a 2040? La proyección que se tiene de la producción de carbón o la extracción, porque no es producción, sino extracción del carbón, es que en 25 años, es decir, entre 2040 y 2045, se llega al punto máximo de la extracción del carbón y después tiende a la baja. Entonces, por eso era que en la gráfica anterior visualizábamos que el carbón tiende a caer. Entonces, eso es la proyección a nivel mundial. Entonces, ahora vámonos a la proyección a nivel Colombia. ¿Qué tenemos a nivel Colombia? Entonces, a nivel Colombia nosotros tenemos una capacidad instalada para generar 17.203 megavatios con una generación a 2020 acumulada de 58 millones de megavatios hora. O sea, Colombia ya tiene, gracias a tanta tecnología e infraestructura que se ha ido mejorando con el tiempo, esta capacidad instalada para atender la producción. ¿Y en qué se enfoca la producción? En dos tipos de fuentes. Tenemos en azul lo que es la producción por energía hidráulica y en naranja lo que es la producción por energía térmica. ¿A qué se está apuntando? A lo mismo que les comentaba, que lleguemos a una producción de energía a base de fuentes renovables, es decir, que utilicemos solar, que utilicemos eólica y que utilicemos cogeneración. ¿Qué encontramos nosotros actualmente? También a fecha de hoy, 4 de noviembre. Encontramos que la generación de la energía eléctrica en Colombia se centra en estas 5 fuentes. ¿Cuál de ellas está punteando o es la que ha tenido mayor fuerza? Y es la energía hidráulica, que genera 37 millones de megavatios hora. La térmica está en segundo lugar con 19 millones. Y de ahí ya saltamos a las energías renovables. ¿Cuáles son? En este momento encontramos lo que es a base de cogeneradores en el tercer lugar, eólica en el cuarto lugar y solar en el quinto lugar. ¿Cuáles son los cogeneradores? Nosotros de pronto hemos escuchado que actualmente se está produciendo energía utilizando el calor que genera de pronto la combustión de otro fósil, por ejemplo, el gas. Entonces, esos son los que se conocen como los cogeneradores. ¿Listo? Y pues bueno, la energía eólica y la energía solar actualmente se encuentran en proyectos para empezar a implementar a nivel Colombia. ¿Cuáles proyectos? Entonces, ¿en qué nos encontramos actualmente en los proyectos para la generación de la energía eléctrica renovable? Vamos a apuntarle a una meta de generación de 2.500 megavatios con entre energía eólica, que es con el viento, la fuerza del viento, y con la energía solar, que es con el tema de la intensidad de la luz. Entonces, estos proyectos están ya 14 proyectos firmados en el año anterior, pues ya con el tema de este año para iniciar ejecución, pero pues bueno, ya todos conocemos las circunstancias de este año y están para implementarse en Córdoba, en el Valle del Cauca, en La Guajira, en Cesar y en Tolima. Si nos damos cuenta, el proyecto más grande es el que está punteando para el departamento de La Guajira con proyectos eólicos, que inicialmente son 6, pero la proyección es que va para 12 proyectos en La Guajira. Entonces, sí estamos como en Colombia, como país, apostándole a lo que se está generando a nivel mundial, que es la energía eléctrica renovable. Y ahora sí vamos a dónde es que nosotros consumimos la energía eléctrica. Entonces, en esta gráfica, nosotros visualizamos en el centro los datos en donde nosotros hacemos el mayor uso o consumo de la energía eléctrica. Encontramos que el mayor uso de la energía se centra en el transporte. ¿Por qué en el transporte? Si nosotros regresamos unas gráficas, nos hablaban acá del petróleo y nos decía que el petróleo tiene el mayor porcentaje de la producción de la energía con el 33.6.
Entonces, nosotros sabemos que el movimiento, pues también es a través de una energía. Entonces, por eso acá en el transporte hablamos de eso. Nos habla que utilizamos mezcla de gasolina, mezcla de diésel, el gas natural, el uso en la electricidad y el uso para los temas aéreos. Entonces, ahí está, ese 40% de la energía, del consumo de energía, está enfocado en transporte. ¿Cuántos de nosotros hacemos uso de eso? Para ir a nuestros trabajos tenemos que usar, quienes nos vamos en transporte público, hacer uso de un vehículo de transporte público que seguramente tiene que usar combustible. Si nos vamos en carro propio o en motocicleta propia, pues también tenemos que generarle o garantizar que tenga el combustible, ¿cierto? Entonces, en todas las acciones o elementos que nosotros usamos como transporte, pues estamos haciendo el uso no directo, pero sí estamos consumiendo la energía. En segunda instancia, encontramos lo que es la industria. En la industria ocupa el 22%. Nosotros sabemos que pues en las industrias tenemos equipos de mayor nivel, de mayor capacidad, por lo tanto, son equipos que van a requerir de mayor consumo energético. ¿Cuántos de nosotros trabajamos en industria? Entonces, acá en industria no solamente hace referencia a las empresas de tipo industrial, sino a toda aquella empresa donde nosotros vamos a trabajar. Entonces, ahí estamos incluidos nosotros como universidad también. Entonces, cuando nosotros como funcionarios de la universidad vamos a la sede, encendemos luminarias, encendemos aires acondicionados, encendemos ventiladores, los computadores que usamos a diario, los estudiantes cuando van a hacer uso de las salas en las sedes, cuando desarrollamos los componentes prácticos y tenemos que usar equipos también. Entonces, ahí también estamos nosotros dentro de ese 22%. El 20% lo ocupa el sector residencial. Entonces, en el sector residencial, obviamente en este año, ese 20% se va a superar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dadas las circunstancias, la mayoría estamos ejerciendo nuestras funciones desde las viviendas. Entonces, por ejemplo, muchos de ustedes han visto que el recibo de la energía, del servicio de energía, les ha aumentado. Entonces, ya ahorita vamos a entender por qué razón nos han aumentado. Y así sucede, por ejemplo, cuando nosotros vamos al centro comercial a hacer una adquisición de algún bien, entonces también estamos usando la energía. Y muchas veces nosotros tendemos a comprar elementos que no son como de primera necesidad. Y como vimos al comienzo, para comprar el cepillo de dientes, simplemente, bueno, directamente no estamos usando la energía eléctrica, pero para producir el cepillo de dientes, ¿cuánto consumo de energía eléctrica hubo? ¿Listo? ¿Me están escuchando? Sí, señora, la estamos escuchando. Gracias, ingeniero. Entonces ahora, ¿es lo mismo el ahorro de energía que la eficiencia energética? Entonces, ¿qué es el ahorro de energía? Es evitar un consumo mayor de la energía mediante cambios en las pautas de uso. ¿Cuál es el ejemplo? Apagar los bombillos cuando uno sale de la habitación. Entonces, ahí yo estoy ahorrando la energía. ¿Pero qué es la eficiencia energética? Consumir o demandar menos energía para obtener un mismo beneficio. Es decir, hacer lo mismo, pero con menos. El ejemplo, usar un bombillo ahorrador para alumbrar la misma habitación. Entonces, aparte de que lo apago cuando salgo, estoy utilizando un elemento que me garantiza un menor consumo. Entonces, lo que nos comenta Steven, desconectar todo lo que no usa cuando sale de la vivienda. Bueno, acá hay que tener presente que, por ejemplo, la nevera no es recomendable en climas cálidos que nosotros la desconectemos, ¿no? Entonces, ya hay que mirar la relación de uso-beneficio o consumo-beneficio que nos estaría generando, ¿listo? Entonces, ambos exigen compromiso y disciplina de parte de nosotros, pero lo interesante de esto es que promueven la búsqueda de mejores estrategias, tecnologías y usos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos detenido a analizar bien las etiquetas, por ejemplo, de los bombillos, comparando el bombillo de luz amarilla con el bombillo de LED? Muy posiblemente ninguno nos hemos detenido a hacer eso. Pues resulta que ahí está toda la información. Eso que nos dice que un bombillo de luz amarilla que usábamos posiblemente unos 10, 15 años atrás que decía de 100 vatios y hoy en día nos venden unos de 6 vatios. ¿Qué significará eso? Pues esa es la relación de consumo cuando yo lo estoy encendiendo.
entre 100 y 6 hay una gran diferencia. Y más si yo cojo la conciencia de apagarlo cuando no estoy en la habitación, pues eso también me está generando tanto ahorro como uso eficiente de la energía. ¿Listo? ¿Qué es lo interesante de nosotros entender y empezar a afianzar estos términos de ahorro de energía y eficiencia energética? Que empezamos a crear un nuevo hábito. Entonces, todos sabemos que este año nos ha generado cambios, pero esos cambios nos han llevado a generar nuevos hábitos en nosotros. Posiblemente muchos no teníamos la costumbre de desayunar, por ejemplo, porque salíamos de afanes y se me hizo tarde mientras coge el Transmilenio, mientras llego a la oficina y el desayuno era un tinto. Y ya hoy en día nos hemos dado cuenta, bueno, sí, ya tengo el tiempo, puedo hacer un buen desayuno y eso me ha mejorado posiblemente en las reacciones de mi cuerpo. Pues eso mismo va a pasar en la vivienda o en la edificación, en la empresa, en la casa, cuando nosotros empezamos a generar estos hábitos y adecuarlos en nuestro diario vivir. ¿Qué busca generar estos cambios en los hábitos? Conocer nuestro consumo de energía y las variables que involucran que nos harán tener un elemento para ver si las estrategias a utilizar son efectivas. Entonces, ¿cómo sé o cómo puedo yo asegurar que si cambio el bombillo de luz amarilla por uno tipo LED, si me va a servir o no? Pues la única manera es haciendo la prueba. ¿Y cómo lo verifico? Verificando el consumo de energía que me lo va a entregar el recibo que nos entrega la empresa de energía eléctrica. ¿Y qué es lo que hace la empresa de energía eléctrica? ¿Qué es lo que ellos nos cobran? El consumo de la energía eléctrica. El servicio que ellos nos prestan es la energía eléctrica. Nosotros decidimos cuánto estamos consumiendo de esa energía. Entonces, todos los equipos y dispositivos electrónicos, cuando están en funcionamiento, pues generan un consumo de la energía eléctrica en función de la potencia de cada uno y del tiempo que están en funcionamiento. Y eso nos va a generar lo que cobra la empresa de energía. ¿Qué cobra la empresa de energía? La cantidad de kilovatios hora que nosotros estamos usando de esa energía eléctrica. Entonces, kilovatios es una unidad de medida del consumo de la energía eléctrica. Y hora es cada cuánto determinado tiempo ellos nos están como prestando esa energía. La energía no es de nosotros, es prestada. Entonces, es desde ahí que tenemos que empezar a generar la conciencia. Por lo general, la potencia del equipo, ¿qué es? La energía eléctrica que un equipo o dispositivo consume para su funcionamiento. Entonces, lo que yo les decía ahorita, el bombillo de luz amarilla, 100 vatios. El bombillo, los ahorradores que nos dicen, 6 vatios. Entonces, si nosotros vamos a empezar a hacer acá nuestra ecuación, 100 vatios contra 6, ya estamos viendo que hay 96 vatios de diferencia. ¿Por cuánto tiempo lo estamos usando? Las horas de uso. Que yo tengo ese bombillo encendido siempre 5 horas. Por lo general, 5 horas lo estoy utilizando. Entonces, si normalmente ya no lo uso 5 horas, sino lo estoy encendiendo todos los días, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde que va mi jornada laboral, ¿cuántas horas lo estamos encendiendo? Pero ahora vamos a la realidad. ¿Cuántas de esas horas que lo estamos encendiendo realmente se necesitan? ¿Sí? Entonces, ahí es donde empezamos con el uso eficiente de la energía. Y los días de periodo es el periodo sobre el cual hace la lectura la empresa. En Colombia la lectura la hacen cada mes. Y sobre 1000, ¿por qué? Porque ellos nos hablan de la unidad es kilovatios. Entonces, la unidad de kilos son 1000. Eso es lo que la empresa nos está cobrando. Entonces, nomás para que ustedes hagan el análisis en sus casas, un bombillo de 100 vatios que lo encendemos 10 horas por 30 días, ¿a cuántos kilovatios hora nos están llevando? Y pues verifiquemos ya en el recibo y nos dicen cuánto nos están cobrando por cada kilovatio de consumo. Y eso es lo que nos está cobrando la energía eléctrica. Entonces, dentro de los nuevos hábitos que nosotros estamos creando para hacer un uso razonable y responsable de la energía eléctrica, pues llevemos a que este consumo también se va a ver referenciado en un tema económico o financiero. Entonces, si yo lo uso de manera razonable, o sea, empiezo a reducir ese consumo, pues obviamente el gasto también se va a ver reflejado financieramente. ¿Cómo nosotros vemos el consumo de los electrodomésticos que tenemos en el hogar? Entonces,
Un bombillo, acá se está trabajando con un promedio de un bombillo de 60 vatios por hora, o sea, no estamos con el extremo de los 100 ni con el ahorrador de 6, sino estamos hablando de un promedio. Comparado con un televisor, comparado con un procesador de alimentos, con la nevera o refrigerador, con la cafetera, la plancha, el horno, microondas. ¿Cuáles son los elementos que nos generan mayor consumo? Aquellos elementos que tienen que generar o cambios de temperatura o movimientos. Entonces, dentro de lo que nosotros usamos en la vivienda, ¿cuáles nos generan cambio de temperatura? Pues ahorita hablábamos que estaba el ventilador, ¿cierto? Pues bueno, el ventilador, a pesar de que nos genera un cambio de temperatura, pero el ventilador funciona es con un motor, nos genera un movimiento. Entonces, en temperatura el ventilador no nos cuenta. En temperatura nos cuentan los aires acondicionados, por ejemplo. Que si miramos en la siguiente diapositiva, los aires acondicionados nos están garantizando 2.950 vatios. Miren la cantidad de bombillos a los que representa los 2.950 vatios. Y ahora bien, si lo usamos todo el día, si tenemos la costumbre de encenderlos para que se refresque la habitación mientras nos duchamos, mientras salimos, cuando llegue que la casa esté fresca o ventilada, pues miren la cantidad de consumo que nosotros estamos llevando. Por ejemplo, la plancha. Si nosotros tenemos el hábito de usar la plancha a diario, miren el consumo de la plancha. 1000 vatios por hora, o sea, 1 kilovatio por hora. O lo que hace a 17 bombillos de un promedio de 60 vatios. Y ahora les vamos con la pregunta. ¿Es la necesidad planchar todos los días o yo puedo generar una estrategia? Ya sea que planche un solo día una buena cantidad de la ropa, o pues si hay algunas cosas que no requieren de que sean planchadas, pues que evaluemos si vale la pena plancharlas. Por ejemplo, a veces tenemos la costumbre de, no sé, planchar la toalla, planchar las sábanas. Entonces, evaluemos si son cosas que es necesario que yo esté haciendo un consumo de energía que no me está de pronto generando el mismo beneficio que pronto si yo estoy planchando mi uniforme, ¿cierto? El horno microondas. El horno microondas nos genera exactamente el mismo consumo porque también nos está dando una temperatura. Tiene un principio de funcionamiento diferente, pero también genera temperatura. Ahora nos vamos al otro extremo. Si yo vivo en tierra fría y el frío está muy fuerte, entonces voy a usar un calefactor. Miren lo que consume el calefactor. Aproximadamente la mitad de lo que consume el aire acondicionado. Entonces, si yo acostumbro a usar, por ejemplo, el sartén eléctrico, si yo acostumbro a usar a diario la sanduchera, entonces ya empecemos a ver que todo eso me genera un consumo. Y los elementos que generan movimiento. Tenemos la licuadora. La licuadora gasta un promedio de 4 a 5 bombillos. La lavadora. ¿Cuál es la recomendación? Pues que si yo voy a utilizar la lavadora, pues que realmente justifique tanto el consumo energético como el consumo de agua, ¿no? Porque a veces no estamos acostumbrados a utilizar un ciclo más bajo para el lavado, sino que vamos con el ciclo más alto, así no tengamos la misma capacidad. ¿Cómo funciona el consumo de energía en Colombia versus la factura? Entonces, ustedes encuentran siempre en sus recibos este gráfico, independientemente de la empresa que nosotros estemos adscritos. Ellos nos entregan este gráfico que nos da el consumo por mes que hemos generado en la vivienda o en la edificación con respecto a la cantidad de kilovatios hora que hemos gastado. Y nos dice tanto valor para febrero, tanto valor para marzo, tanto valor para abril y así. ¿Qué pasa? En Colombia nosotros sabemos que tenemos meses del año donde el valor fluctúa por dos razones. Una, porque las condiciones climáticas hacen que la producción requiera de mayor inversión, y otra, porque el consumo de nosotros pues también va a ser más alto. Entonces, por ejemplo, vámonos a lo que es diciembre, enero, lo que veníamos acostumbrados anteriormente de ver el alumbrado en las ciudades. Y muchas veces en enero y febrero recibíamos el recibo y decíamos, ¿por qué tanto consumo?
pues bueno, ese valor de ese gasto, ese consumo energético, por lo general lo que hacen es que se distribuye entre todos los usuarios. Y por eso a veces tenemos meses del año en donde el valor de la tarifa es más alto. Y pues también el consumo. Si nosotros tenemos, por ejemplo, en mayo, gastamos, en este caso el ejemplo, en mayo gastó 100, pues obviamente el valor va a ser más alto. Las empresas subsidian algo de este valor, de este consumo. Si nosotros estamos por encima de ese valor, es donde empezamos a pagar ya un poco más la tarifa. Es la invitación a que empecemos a mirar, conozcamos el recibo, cómo nos están haciendo este cobro las empresas de energía. Y para eso también existe el etiquetado de la eficiencia energética. Entonces, ¿qué es el etiquetado? Nosotros de pronto, por lo general, la nevera es uno de los elementos que tiene ahora ese etiquetado. Por obligación tienen que presentarlo. Bueno, lo ideal es que vas a uno de sus costados y nos dice el tipo de consumo, de la eficiencia en el consumo que tiene el electrodoméstico. Entonces, informa al consumidor la eficiencia energética del equipo y su consumo de energía. Promueve el ahorro energético y la economía en el hogar. Y lo que lleva a que se reduce el valor de la factura de la energía eléctrica. Promueve el desarrollo tecnológico y la competencia entre fabricantes e importadores. ¿Por qué? Porque pues si ya una de las empresas apostó a apuntarle al sistema más eficiente que es A3+, entonces pues todas van a querer llegar a ese punto porque esa es la competencia, ¿no? Entonces si nos vamos a calidad, entonces A3+ sería la de mayor calidad, mientras que D sería la de menor. Entonces A3+ me garantiza mayor eficiencia en el consumo, mientras que D no. ¿Sí? Entonces, eso también son cosas que ya empezamos nosotros a ver y que debemos empezar a conocer. Y a la vez, pues esto nos genera importantes ahorros, no solamente para nosotros como usuarios, como persona, para la vivienda cuando nosotros estamos haciendo el pago, sino para el país, porque no estamos consumiendo tanta energía en el mismo instante y estamos garantizando que los recursos van a tener o van a durar un poco más. Estas son las etiquetas. Cada uno de los tipos de electrodomésticos pues tienen unas características diferentes. Por ejemplo, si encontramos acá en la tercera, tenemos G. Entonces, hay unos que son exclusivamente para lo que son las neveras y las estufas, que son las que encontramos de segundas. Las que encontramos en la tercera, pues bueno, acá nos indica que por lo general está relacionado con los equipos de sonido. En la última encontramos lo que está relacionado con los televisores o computadores. Y en la primera lo que está relacionado con sistemas de uso general, o ya que son como un poco más, ¿cómo sería? De uso más común. Entonces, la invitación que empecemos a verificar estos elementos y pues que le apuntemos a la principal, ¿no? A3+. ¿Qué nos lleva a apuntarle al ahorro de energía y al cambio climático? Que podemos garantizar que nuestros hogares o edificaciones en donde nosotros permanecemos nuestra mayor parte del tiempo sean sostenibles, es decir, que el consumo energético que hacemos interviene en el avance del cambio climático. Entonces nosotros sabemos ya hoy en día que el cambio climático, hay bastante información al respecto y que nosotros como seres humanos, usuarios de todo lo que la Tierra nos ha dado, somos responsables de la mayoría de los impactos que en este momento estamos recibiendo. Entonces, una de las primeras cosas que podemos hacer es comprobar qué clase de energía es la que estamos consumiendo en nuestra vivienda. Pues eso muchas veces no lo podemos conocer porque no sabemos la empresa distribuidora de energía a dónde le compra, pero por lo general todas están interconectadas. Entonces, que empecemos a conocer qué tipo de energía eléctrica se consume en Colombia. No sé si todos conocíamos que la mayoría de la producción de energía en Colombia estaba desde una fuente hidráulica, que le seguía la fuente térmica. No sé si eso era de conocimiento de todos. Reducir el consumo. Conviene hacer una revisión de los hábitos individuales y reducir el consumo habitual. Si, por ejemplo, yo tengo el hábito de poner a cargar mi celular toda la noche, me acuesto a dormir tipo 10 de la noche, conecto el cargador y me despierto a las 5 de la mañana. ¿Cuántas horas duró conectado el cargador? 7 horas. Y el celular necesita 2 horas nomás para la carga. Entonces, estoy excediendo el consumo de 5 horas. Consumo inoficioso porque está consumiendo el celular, pero no me está generando ningún beneficio.
No olvidemos que cuanto mayor sea el gasto energético, mayor será la necesidad de recursos, porque los estamos acabando. Entonces, cada vez estamos disminuyendo los recursos. ¿Por qué? Porque no los estamos sabiendo usar. Por ejemplo, el computador. Si nosotros usamos un computador de escritorio, pues bueno, tienen que estar conectados, ¿cierto? Siempre. Pero si nosotros tenemos un computador portátil y la batería del computador funciona perfectamente, no dejemos que permanezca conectado todo el tiempo. ¿Por qué? Porque estamos generando dos fallas. La primera, que estamos consumiendo de más. Y la segunda, estamos dañando la batería del equipo. Estos elementos también tienen una vida útil y estamos acelerando la disminución de ese tiempo de vida útil. Entonces, esos son los que empecemos a generar esos hábitos de consumo. Cambiar la iluminación. La tecnología ha evolucionado hacia la iluminación de tipo LED, que es más eficiente. Que puede que en el momento nosotros digamos, no, pero es que si yo comparo un bombillo de 100 vatios vale un promedio de 2.000 pesos y un tipo LED un promedio de 15.000 pesos, pues obviamente el valor es más alto. Pero cuando nosotros vamos a la realidad, tiene mayor duración un tipo LED y el consumo en la energía eléctrica, en el valor que vamos a pagar en la factura, ahí nos va a generar esa balanza y vamos a ver que finalmente se va a inclinar la balanza es hacia la tecnología LED. Algo que también debemos tener muy presente, que es el stand-by. La mayoría de los electrodomésticos hoy en día tienen el stand-by, pero resulta que en stand-by está demostrado que el dispositivo o el equipo consume un 70% del valor nominal de la energía que requiere para su funcionamiento. Entonces, eso de que el equipo entró en modo de ahorro de energía, lo dejo encendido mientras voy a almorzar y cuando regrese no he gastado, no, eso es mentira, porque estoy consumiendo el 70% de lo que estaría consumiendo si yo lo estuviera utilizando en su momento. Entonces, empecemos a generar ese hábito. Si nosotros teníamos la costumbre en el trabajo, trabajaba de 8 a 12, a las 12 salía mi hora de almuerzo, regresaba a las 2, ¿para qué apago el computador? Dejémoslo hibernando. Pues estoy gastando el 70% por hora. Entonces, estoy gastando casi que lo que gastaba, más de lo que gastaba en una hora de uso del equipo, ¿cierto? En esas 2 horas. Entonces, ese del stand-by no es tan cierto porque sí hay consumo en ese tiempo. Los electrodomésticos eficientes. Ya vimos que debemos mirar que tengan la etiqueta de eficiencia, que la idea es apuntar a aquellos que van a triple más, que adicional eso me garantiza que la producción de ese dispositivo, de ese equipo, fue más limpia, que cuando los usemos procuremos que tengamos la carga completa. Entonces, pero que no excedamos, lo que les decía, el celular dura 2 horas cargando la batería. No tengo necesidad de dejarlo cargando toda la noche, 7 horas, porque estoy gastando de más. Haz un uso racional de los electrodomésticos o equipos electrónicos e informáticos y no compremos más de lo que necesitamos. Si yo tengo ya los suficientes elementos, si veo que no requiero más, no lo compremos. Seamos, también aprendamos a ser razonables en nuestros gastos, porque pues todo esto también lleva a la parte financiera. Y desconectemos lo que nos comentaba Steven ahorita, que pues desconectar los elementos cuando no estemos en la casa o no los estemos usando, excepto la nevera, ¿no? La nevera no, porque pues obviamente los alimentos sí requieren de una temperatura. Entonces, cuando no estemos usando el cargador del celular, el hecho de que lo tengamos conectado al toma y no esté conectado el celular, pues no nos va a consumir lo mismo, pero sí nos va a generar como un resabio, va a generar ahí como ¿cómo se llamaría? Como una pérdida inherente de la energía. ¿Por qué? Porque internamente tiene dispositivos electrónicos que ellos no saben que no los están usando, pero están conectados, entonces están generando consumo. Entonces, empecemos a generar ese hábito. ¿Cuál otro? Lo que les comentaba de la multitoma. La multitoma tiene 6 puntos de conexión. No los usemos todos porque estamos sobrecargando. Cuando nosotros tenemos una cuerda y ponemos en la cuerda la ropa más pesada, digamos 6 jeans bien pesados, mojados, pues la cuerda, ¿qué va a pasar? Se va a caer, ¿cierto? No va a soportar el peso. Eso mismo nos va a pasar con una multitoma. Si nosotros la recargamos, pues obviamente también va a generar fallos internamente entre sus contactos porque estamos exigiéndole mayor corriente. Los dispositivos, ¿cómo funcionan? Se conectan a una red eléctrica, pero ellos empiezan a generar o a circular corriente internamente.
Y esa circulación de corriente sobre los conductores se ve reflejado en temperatura. Entonces vamos a encontrar aumento de temperatura. Muy posiblemente algunos de ustedes han tocado un cable y está caliente. Esa es la razón, porque estamos consumiendo mucha energía, mucha corriente, entonces por eso se calienta o se sobrecalientan los elementos. Entonces eso también lleva a que haya mayor consumo de la energía. ¿Listo? Entonces esos son como los tips o como las cositas más generales para tener en cuenta. Apaguemos el computador al terminar nuestra jornada laboral. Además que, por ejemplo, si nosotros acostumbramos a dejar el computador encendido y casualmente esa noche hubo tormenta eléctrica y hubo fallas en la empresa de energía y somos de buenas que se nos dañó el computador. Entonces también estamos ahí incurriendo en un gasto adicional porque nos toca comprar computador. Si no lo vamos a usar más de 2 horas, también apagarlos. Un aparato, lo que les estaba comentando, en modo stand-by puede generar un consumo hasta el 70% de su valor de consumo nominal. No pongas en la nevera alimentos calientes. ¿Por qué razón? No es que se vayan a dañar los alimentos. Nosotros sabemos que por física, por termodinámica, los alimentos, cuando tenemos temperatura alta y temperatura baja, la temperatura alta cede su calor. Eso es lo que va a pasar cuando ponemos un alimento caliente dentro de la nevera. Entonces, al ceder el calor, ¿qué va a tener que hacer la nevera? Garantizar la temperatura nominal o de referencia. Entonces, va a tener que trabajar de más. Entonces, por eso lo que no se recomienda que se pongan alimentos calientes en la nevera. Desconectar los aparatos cuando no los estemos usando, pues ellos van a seguir consumiendo. No la misma energía, pero van a estar consumiendo entre un 50 y un 70% por el stand-by. Siempre apaga la luz cuando salgas de la sala de juntas, de la oficina, del baño, del cuarto, de la cocina, de la casa. Cuando no tengamos necesidad de usarla, no la usemos. Si vamos a salir, apaguemos. ¿Listo? Empecemos a generar ese hábito. Usar la lavadora llena, ahorramos tiempo, agua y electricidad. Recordemos que, por ejemplo, así sea el tanque de la lavadora lleno en cuanto a agua, ahí también estamos usando energía. Recordemos que si lo que hablábamos ahorita, si vivo en un tercer piso en adelante, voy a requerir de una electrobomba para que llegue al agua a presión. Incluso para que el agua llegue a mi vivienda, ha tenido que pasar por la empresa de acueducto de garantizar la presión para que llegue. ¿Cómo generamos los tubos? Con energía eléctrica, ¿cierto? Con productos derivados del petróleo. Entonces, todo lo que nosotros estamos usando, ahí va inherente el consumo eléctrico. Disfrutemos de la luz natural. Mientras tengamos luz solar, no encendamos los bombillos. Ahorita, cuando hicimos la pregunta que qué es lo primero que hacemos al despertar, alguien me decía, encendemos la luz. Si no tengo la necesidad de encender la luz, entonces no lo hagamos. Si tengo una ventana suficientemente amplia y lo único que tengo que hacer es correr las cortinas, hagámoslo y aprovechemos la luz natural, la luz del sol, hasta el punto que más podamos. Nosotros sabemos que el sol se está ocultando aproximadamente entre las 5:30 y las 6:30 de la tarde. Entonces, aprovechemos todo el día que vamos a tener la luz natural. Usemos bombillos ahorradores. Entonces, ya sea la tecnología que sea, pero que nos garanticen que son ahorradores. Asegúrate que la superficie de la plancha esté siempre lisa y limpia. Así transmite el calor de manera uniforme. Y pues que vayamos a planchar cuando tengamos una buena cantidad de ropa, que de tal manera que se haga en un solo proceso y nos preguntemos y evaluemos si es necesario planchar la prenda, o sea, si es necesario gastar esa energía planchando lo que les comento ahorita, para planchar una toalla, para planchar unas sábanas. Entonces, que evaluemos qué necesidades tenemos de usar cierto electrodoméstico o cierto elemento versus el consumo, el gasto energético, el uso de los recursos naturales y pues en primera medida el gasto que eso le está generando a nuestras finanzas, ¿no? Recordemos que todo esto son hábitos que lo que buscan es que nosotros mejoremos y que podamos garantizar una responsabilidad en lo que nosotros estamos usando de este planeta, en lo que nosotros le estamos generando a este planeta y lo que queremos disfrutar por muchos años más y que nuestros sucesores también lo vayan a disfrutar. Entonces, bueno, alguien me estaba preguntando acá que si dejar cargando toda la noche el celular nos genera bastante gasto. Entonces, lo que yo te comentaba, Joana, la carga del celular solo está destinada para 2 horas.
Si nosotros lo dejamos conectado 5 horas más, pues va a generar el mismo consumo por hora. Sean 2 horas o sean 5 horas, cada hora voy a consumir lo mismo. Así el celular ya esté cargado, pero el consumo como tal es el mismo, porque él no sabe que no tiene que consumir más. Él no es tan inteligente en ese sentido. ¿Sí? Estoy lleno, pero bueno, ¿qué sucede con un vaso de agua cuando tú lo pones en la llave? Tú abres la llave y el vaso se empieza a llenar. Para que deje de regarse el agua, ¿quién tiene que tomar acción? El vaso por sí mismo se cierra, la llave el vaso por sí mismo se quita, la llave por sí mismo se cierra, o nosotros tenemos que intervenir para cerrarla y evitar que se siga regando o desperdiciando el agua. Lo mismo sucede cuando nosotros tenemos los electrodomésticos conectados. Ellos no saben que ya terminó, va a seguir consumiendo, ¿listo? Entonces, pues eso sería todo, ingeniero Ricardo. No sé de pronto si hayan más preguntas, si alguien quisiera intervenir. Sí, Stephanie, coméntame. Sí, ingeniera, ya activo micrófono. Muchas gracias, ingeniero Ricardo. Pues además de los hábitos, recordemos que, como acá lo decía la diapositiva. Buenas tardes. Sí, dime, buenas tardes. Tengo una pregunta. ¿Los codificadores del Wi-Fi y esos de los de televisores no se dañan por estar conectándolos y desconectándolos? No, todos ellos tienen, o sea, todo dispositivo electrónico dentro de su vida útil está contemplado que van a estar conectados o van a estar desconectados. El tema es que igual, por ejemplo, tú no vas a estar conectándolos cada 5 minutos, los conecto, vuelvo y lo conecto, porque tú vas a generar como un consumo de un periodo largo de tiempo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo sé que en este momento estoy usando el internet casi siempre desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Entonces lo utilizo de 8 a 8, pero de noche nadie lo está utilizando. Si veo que nadie lo necesita, pues apagarlo, desconectarlo. Ok, vale, muchas gracias. Bueno, sí, señora. Bueno, ahora sí me estás escuchando. Ah, sí, ya te estamos escuchando. Bueno, de pronto para culminar y aportar a esa generación de conciencia frente al consumo de la energía, tenemos que ser también responsables, no solamente en lo que nos entrega consumo de manera directa en el día a día, sino en también ser conscientes de lo que estamos consumiendo, los productos que nosotros adquirimos, de dónde vienen, qué proceso de transformación tuvieron, cuál fue su origen, ¿por qué? Porque todos ellos, para tenerlos nosotros para uso nuestro, también consumieron energía. Por tanto, estas acciones que estamos viendo aquí las podemos hacer desde casa, pero también empezar a evaluar nuestros consumos y las necesidades de ellos también puede aportar al medio ambiente y al uso eficiente de la energía. Nosotros a veces por moda compramos muchas cosas que ni siquiera necesitamos, pero esos elementos que compramos tuvieron unos procesos de fabricación extensos que consumieron recursos y energía que finalmente no los vamos a utilizar. Entonces, aquí también el llamado a pensar en esa concientización y ese uso responsable es también desde qué tan consumistas somos solo por serlo, o si realmente nosotros estamos adquiriendo es lo que necesitamos. Sí, ingeniera, totalmente. Eso es parte también de los cambios que tenemos que empezar a crear en nosotros, en generar conciencia de lo que es la eficiencia energética, ¿no? ¿Qué tanto necesito algún elemento? O si ya tengo uno que cumple las mismas funciones, ¿vale la pena? O que empecemos a evaluar si vale la pena cambiarlo, reemplazarlo y quedarme con dos, aparte de tener uno. Como comentaba Nailin, que empecemos a mirar si de pronto algunos de esos elementos que vamos a cambiar sí nos generan el beneficio con respecto a que son de menor consumo energético. En ese punto sí vale la pena que evaluemos si al adquirirlo estoy generando un beneficio o estoy generando un gasto adicional. Y adicional, como comenta Edwin con respecto a la pregunta que nos estaba haciendo
Stephanie, creo, que él nos dice acá que no es recomendable estar mucho tiempo expuestos a las ondas emitidas por las antenas Wi-Fi. Entonces, todo este tema de las ondas electromagnéticas, pues también al tener varios electrodomésticos y con dispositivos adicional que son de comunicaciones, que por ende vamos a tener radiación electromagnética, pues obviamente todo eso también es bueno que lo evaluemos por la salud de nosotros, no solamente pensando en el consumo de la energía eléctrica para la vivienda en términos de la generación o de la producción, sino también en términos de nuestra salud. Entonces acá lo más importante es que empecemos a generar un cambio de hábito en nuestras actividades diarias. O sea, yo sé que en este momento la mayoría de nosotros hacemos uso de los electrodomésticos, puntualmente lo que es el computador, lo que es el tema del Wi-Fi, ¿sí? Y posiblemente no es en esta zona lo que son los sistemas de ventilación o climatización. Entonces, que empecemos a evaluar si realmente vale la pena hacer el uso tal como lo hemos venido haciendo hasta el momento, o si podemos tomar alguna acción para cambiar y aportarle al cuidado del medio ambiente. Recordemos que esto no solamente es por nosotros, sino que todo es apuntándole al cuidado del medio ambiente, porque finalmente, como nos dicen a todos, esta tierra no nos pertenece, nosotros somos pasajeros en este mundo. ¿Y qué estamos dejando? Queremos acabarlo todo, queremos que sean más generaciones las que vengan y la puedan disfrutar. Y entre esas, pues está que también estamos usando la energía eléctrica. Obviamente, como lo comentamos al principio, ninguno es perfecto en el uso o en los hábitos que tenemos del uso de la energía eléctrica, del consumo que tenemos, porque seguramente todos tenemos nuestro hábito, nuestro mal hábito o mal llamado maña respecto a alguno de estos elementos. Pero son cosas que podemos ir generando un cambio y que paso a paso, gota a gota, sabemos que se llena el vaso. Entonces la invitación es esa, que la idea de esta actividad pues era que nos generara un poco más de conciencia respecto a lo que nosotros hemos venido haciendo, a qué tanto consumimos en términos energéticos en nuestro día a día, qué tanta responsabilidad estamos teniendo en ese uso y qué tan responsables somos nosotros respecto a lo que le está sucediendo en este momento al planeta Tierra y al cambio climático. Entonces, no sé, ingeniero Ricardo, si alguien más tenga alguna pregunta o algún aporte. Por ahora no tenemos más preguntas, Inge. Entonces, pues no me resta sino primero agradecerle a ustedes por la participación en articulación con el sistema del Servicio Social UNADISTA y agradecerle también a la escuela por quererse articular a esta estrategia. También agradecerle a nuestros invitados, a nuestros asistentes por haber participado del espacio y recordarles que mañana seguimos impulsando esta estrategia a través de nuestro jueves solidario desde la zona occidente. Están todos cordialmente invitados. Recuerden que este es un espacio de reflexión y conocimiento y que es abierto a la comunidad. Quien desea articularse o presentar algún tema de interés para la comunidad, bienvenido. Estamos en comunicación abierta. Una feliz noche para todos y muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Ricardo, y una excelente noche para todos.